Amigos televidentes, llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas, pero hoy en conmemoración del 156 aniversario del natalicio de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, queremos decirle que los médicos, además de leer medicina, leemos mucha poesía y queremos hacer un pequeño homenaje a nuestro príncipe. Existe un sinnúmero de poemas que a mí me gustan mucho. Hay un poema en especial que se llama Lo Fatal, que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Doctora, ¿sabe algún poema o alguna frase célebre del príncipe? Muy buenos días y damos inicio a nuestra entrevista y nos unimos con la frase célebre: si la patria es pequeña, uno grande lo sueña. Vamos a entrar en el tema de hoy, que es muy importante, sobre todo para el público femenino, pero también la doctora nos va a explicar un sinnúmero de mitos, porque a los varones les da vergüenza acudir al médico diciendo tengo insuficiencia venosa o lo que conocemos como varices. Para iniciar, doctora, ¿cómo está estructurada una vena? Muy buenos días, damos inicio entonces a nuestra primera conferencia del año hablando de insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa afecta aproximadamente al 80% de la población. Se encuentra principalmente afectada tres mujeres de cada un varón. Es más común en las mujeres. ¿Qué vamos a encontrar? Que a nivel de las venas de las piernas, estas están compuestas por una válvula. Las válvulas tienen una función, que es hacer que la sangre se mueva de manera ascendente y llegue hasta el corazón. ¿Qué pasa? Como su nombre lo dice, hay una insuficiencia a nivel de las válvulas. Precisamente nos referimos a las piernas. Sin embargo, encontramos que también hay venas o insuficiencia venosa, en este caso, a nivel de, podemos encontrar varices en escroto, podemos encontrar varices a nivel de la región anal, que se conoce generalmente como hemorroide, podemos encontrar varices esofágicas, etc. También encontramos que las varices se encuentran a nivel de los músculos y vemos otra parte, otro punto fisiológico que llamamos la bomba muscular. Y es aquí la importancia de realizar ejercicio, porque cuando caminamos encontramos entonces que el músculo genera una presión a nivel de la vena y hace que nuevamente el retorno venoso fluya de manera ascendente. Como usted mencionaba, doctora, la frecuencia es mayor en las mujeres que en los varones, pero también existen un sinnúmero de factores de riesgo que en muchas ocasiones son evitables. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Así es, vemos en pantalla unas varices y algunos procedimientos. Dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente la edad. Es bastante común en mujeres. Se considera que los múltiples partos, el sobrepeso y el sedentarismo, no realizar ejercicio, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares están presentes en un 50% de la población. Es decir, si mamá, papá, abuelos tienen antecedentes familiares de varices, probablemente nosotros de igual manera lo vamos a tener. Como usted explicaba, también existen un sinnúmero de zonas donde afecta la insuficiencia venosa. ¿Cuáles son las venas que más comúnmente están afectadas? Vemos que casi siempre en las mujeres están afectados los miembros inferiores, en este caso son las piernas. Vemos que el grado 1 es el más común, que se le conoce como telangiectasia. Popularmente la población en general le llama arañita, que son las imágenes que vemos en pantalla. Esa venita de color rojizo que tienen sus síntomas característicos: pican, arden, están acompañados de hinchazón, calambre, etc. Y vemos la complicación mayor, que puede estar afectada incluso la vena safena, que esta en los casos graves de la insuficiencia venosa puede generar una úlcera venosa, que aquí ya viene lo grave de la situación.
Existen un sinnúmero de mitos sobre este tema. Decíamos uno, los varones quizás por vergüenza de consultar que tienen varices, sobre todo en los miembros inferiores, o que tienen que usar medias para contrarrestar este problema, es uno de los mitos. ¿Qué otros mitos existen, doctora? Exactamente, ese es uno de los mitos más comunes, considerar que el caballero no puede tener insuficiencia venosa. Como decía al inicio de la presentación, el 80% de la población tiene un grado de insuficiencia venosa, de manera que el caballero también tiene insuficiencia venosa. Dentro del tratamiento inicial de la insuficiencia venosa vamos a encontrar que no solo es el tratamiento oral o el tratamiento tópico, sino que también lo acompañamos de la aplicación de medias de compresión. Estas medias de compresión se utilizan tanto para los varones como para las mujeres, y es aquí donde borramos ese mito que, o sea, las mujeres y los varones pueden utilizar media. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tipo de media. Vamos a encontrar que las medias de compresión para los caballeros van a llegar a la parte baja de la rodilla, y las medias de compresión para las mujeres van a ser tipo pantaletas hasta arriba o incluso llegar hasta el músculo. Quiero aclarar a la población que no es la media que utilizamos de uso estético diario. No, esta es una media de compresión que trae un valor que se mide en milímetros de mercurio, donde las medidas iniciales para una insuficiencia venosa leve puede ser entre 15 o 20 milímetros de mercurio, y cuando la condición es grave puede llegar hasta una compresión de 40 milímetros de mercurio. Algo bien importante, doctora, porque generalmente la población femenina, no hay mujer que no use tacones. Entonces es importante que ellas sepan que también los tacones se deben usar con medida, literalmente con medida. Explíquenos un poco sobre eso. Excelente pregunta, doctor. Me parece que como mujeres tenemos que estar claros que el factor que nos va a desarrollar la insuficiencia venosa, número uno, estar en la misma posición, pasar mucho tiempo sentado o pasar mucho tiempo de pie. Luego nos vamos al punto estético. Como mujeres nos encanta utilizar el zapato de tacón, pero es importante aclararles a las mujeres que el tacón no es precisamente la medida que encontramos en una tienda. Para saber el tamaño ideal que debemos utilizar, tenemos que medir la longitud de nuestro pie, que es lo que comúnmente conocemos como la talla de nuestro zapato. Sos talla 7, sos talla 8, sos talla 9, sos talla 40. Posterior a eso, ese número lo vamos a dividir en una constante que es un 7, y eso es lo que nos va a dar nuestro tamaño del tacón. Encontramos entonces una medida de referencia entre 3 a 5 centímetros de altura del tacón ideal para usarlo a diario, que no nos va a generar varices o cansancio o sensación de pesadez en las venas, en las piernas, cuando ya tenemos meramente la enfermedad. Algo bien importante es que la población sepa que existen medicamentos para detener el progreso de esta patología. Los medicamentos flebotónicos, ¿cuáles son los más comunes, doctora? Encontramos el más común en nuestro medio, que es un poco caro. En el Ministerio de Salud tenemos solo uno. Tenemos más común el Benosmil, el uso del Benosmil, que casi siempre se utiliza tomado y en crema. Y posterior a eso tenemos la Daflón, que es una que encontramos más común en nuestro Ministerio de Salud. Ahora, son los más comunes. Cabe recalcar que cada paciente se debe de estratificar de acuerdo a su grado. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento inicial de un paciente con insuficiencia venosa? Número uno, tratar de hacer el diagnóstico. El diagnóstico se va a realizar principalmente con un ultrasonido Doppler. El examen físico, el médico tratante tiene que realizar un examen físico en el cual las piernas tienen que estar expuestas. Tenemos que explicarle al paciente que se tiene que quitar el pantalón para valorar visualmente con examen físico el grado de la enfermedad.
Luego se acompaña de un Doppler y generalmente el tratamiento inicial va con las pastillas, medicamento oral, medicamentos tópicos y las medias de compresión. Es importante recalcarle a la teleaudiencia que no se va a curar, o sea, no se va a curar, vamos a prevenirlo, a tratar, a evitar la condición más grave. ¿Qué es lo que podemos curar? La condición grado 1, que son las arañitas, si nos hacemos láser. Las arañitas que comúnmente conocemos, esto nos dan una buena respuesta al tratamiento con láser. Se desaparecen momentáneamente, no significa que te vas a curar, ¿sí? Hay algo, doctora, que cuando el paciente no cumple con estas recomendaciones que usted ha ido haciendo, puede haber una complicación que son las úlceras varicosas. ¿A qué nivel son más comunes? La úlcera varicosa es más común a nivel de nuestras piernas, principalmente en la parte baja de la pierna. Es un tratamiento multidisciplinario y es aquí donde tenemos que hacer énfasis con respecto a los mitos. Hay muchos mitos en el tratamiento casero. Es importante que un médico especialista en flebectomía o un cirujano vascular te haga una valoración de esa úlcera que está ahí, cuál es el tratamiento ideal. Vemos que cuando llegan los pacientes, llegan con una úlcera de 2 o 3 meses de evolución, donde ya se han puesto sábila, que es uno de los más comunes, miel. Si bien es cierto, hemos encontrado en estudios que sí hay tratamiento a base de miel, pero tenemos que tener cuidado el de saber la consistencia real de la miel, porque muchas veces la miel está combinada con azúcar y vemos que los pacientes inocentemente se aplican esta miel que no está procesada de una manera adecuada y vemos que ya llegan a la consulta con una complicación, con una infección o incluso con una necrosis de pie. Es un tema bien importante, doctora, bien común en nuestro medio, ya lo decía usted, el 80% de la población puede padecerla. Recomendaciones finales para la población es que mantengan un peso adecuado, hacer ejercicio físico regularmente, una alimentación saludable y tomar el medicamento que el médico prescriba. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Me pueden encontrar en redes sociales como Macieli Blandón para consultas. Nos pueden encontrar en el consultorio médico del sur, kilómetro 12, carretera sur, y para consultas al 5830-0691. Muchas gracias. Ha sido un placer, doctora. Gracias por su tiempo. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.